Soy. ¿Querrías hacérmelo? Perdón, no puedo. Quiero que contestes. Hay 8. Y ahora... Me gusta. ¡Báñate! Mientras tanto, el mundo libre caerá en manos de terroristas cibernéticos. Sí. Mi francotirador debe prepararse para la foto escolar. ¿Lucen muy bien? Oh, gracias. Saldremos a cenar. Sí. La puse ahí para no olvidarla. Dos hombres y medio. Hoy presentamos No es como lo llaman en Ámsterdam. Me alegra haber venido. Llevo mucho jugando con niños que conocí en el internet. Oh. Ahora que lo dije en voz alta, me alegra que viniéramos. Yo me encargo. Yo invito. Creo que en verdad voy a invitar. Gracias, Alan. Es un placer. ¿Estás llorando? ¿Qué? No, es que tengo alergias. Es el polvo por no abrir su billetera. Demonios. ¿Qué? Soy y su nuevo novio. Lo siento tanto. Esto es duro. Después de lo que te hizo. Todo. Y sí tiene cosas que dar. Hola, soy. Walden. Hola. Lindsay. Hola. Alan. Él es mi amigo Peter. Peter. Hola, mucho gusto. Un placer. Un placer. Ahora le invitará un té. Esto es incómodo. Sí, creo. Pensé que ver la fin del mundo, pero me siento muy tranquilo. Eres mejor hombre que yo. Mentiría si dijera no. Creo que lo que digo es que no fue tan malo como yo creí. Y es claro que Alan tiene problemas no resueltos. Pero estoy listo para seguir. Si quieres, te ayudo con eso. ¿A dónde vas con eso? Sigo. ¿En serio? ¡Claro! Eso es cierto. Tiene unas amigas más buenas de lo que te imaginas. De lo que tú te imagines, no yo. ¿Por qué lo haría yo? Tú eres la más guapa de todas. ¿Cuál es tu tipo? No sé si tenga un tipo. Me gustan las morenas, pero me casé con una pelirroja y he salido con rubias, así que me gusta su cabellera. Aunque su trinchera sea de otro color, claro. Oh, interesante. Si vas a usar referencias en el búnker. Algunas se depilan las partes pertinentes. ¿Qué otra cosa? No sé, me gustan las chicas que tengan cerebro, las graciosas, las que no me abandonen por otro sujeto. No, y nadie que use botas peludas con pantaloncillos o minifaldas. O tienen calor o tienen frío, decídanse. Yo me encargo. Golden, ¿te dije que Jennifer es mi instructora de pilates? Sí. Sí, que estás poniendo a Lindsay en forma. No lo necesitas. No es que la conozca. Creo que está sorda. ¿Te tomo una foto? Gracias. Vean al galán que está a mi lado, carita sonriente. Eso es risa. Con que pilates son para fortalecer el vientre, ¿no? ¿Un gato con corbata de moño jugando en patineta? Reenviando. Yo también tengo moño. Solo a una persona le gusta nuestra cita. Clausurada. ¿Qué se te antoja? No comeré, chico. ¿Nada?
No, estoy haciéndome una limpieza profunda y no he comido sólidos hace 15 días. Donna, lo hubieras mencionado cuando te dije que vendríamos a cenar. No, no hay problema. Ustedes ordenen, yo con esto tengo. ¿Valdrá la pena si elimina del cuerpo todas las toxinas e impurezas? Claro. Y todo eso que sale de uno... Ay, te juro que encontré una cabeza de Barbie que me tragué en quinto grado. ¿Ya que no te comiste su casa en Malibú? Au. Lo que haces funciona, luces genial. Gracias. También me inyecto orina de embarazadas. Creo que... Una hormona que ayuda a perder peso. Oh, lo que es irónico porque las embarazadas suben de peso. Yo nunca seré gorda. Oh. No puedo creer que hayas creado y vendido tu propia compañía. Debes ser increíblemente listo. Sí, no sé, fue suerte y oportunidad. Yo no diría eso, ya que ganaste 1.4 mil millones de dólares. Hiciste tu tarea, ¿no? Apuesto que las mujeres te persiguen a diario. Podrías lucir como él y aún así te perseguirían. Bueno, no... ¿Tú sabes lo que piensa? ¿Acto prenupcial? Ya que en teoría tus pagos de pensión llegarían a $75,000 al mes al menos, y eso sin la pensión alimenticia. Calculadora, ¿eh? Yo pensé que jamás querría tener hijos, pero si eres tú, podría verme teniendo todo un criadero. Yo podría verme con una vasectomía. Estando medicada, Otra amiga dice que es perfecta. No, no más mujeres, Alan. Si es que esas eran mujeres. A los ojos de la ley, sí. Más o menos. Oye, no funcionaron. ¿Que no funcionaron? Una de ellas usó su pollo para enseñarme dónde la exploraron los extraterrestres. Tienes que admitir que ese pollo sabía fuera de este mundo. ¿Verdad? Oye, Lindsay y yo queríamos ayudarte. Sí, y lo agradezco, pero creo que me equivoqué. Creo que no estoy listo para salir. ¿Desistirás? No voy a desistir, solo quiero cambiar toda mi vida a la siguiente. Creí que era porque cada vez que saltabas otra mujer se colaba debajo de ti. Es cierto. Pero afrontémoslo, Alan. Fui directo de casa de mi madre a casarme con Bridget, de Bridget a salir con Zoe, y ahora trato de ir de Zoe hacia un montón de interesadas, lloronas, famélicas y desgraciadas. De no ser por esas mujeres, yo aún sería virgen. Y no habría estrellas de reality shows. Oye, solo quiero estar solo un tiempo, y si la indicada llegará, entonces, ¿lo sabré? Es cierto, Mika. ¿Cómo supiste? Ella dijo, ni modo, eres el único. Hola, Walden. Hola. ¿Viniste solo? Sí, vine solo, y planeo seguir así. Ah, bueno, sí que es despedida de soltera en la esquina con un par de damas ebrias y amargadas. ¿Es pan comido? Sería genial, pero hoy no. De acuerdo. ¿Qué quieres? Una cerveza. Muy bien. Disculpa. ¿Me das tus nueces? ¿Qué? Tus nueces. Gracias. Soy Rose. Hola, Rose, soy... Walden, lo sé. La cantinera te dijo, hola, Walden. Si no, ¿cómo sabría tu nombre? Mucho gusto, Rose. Igualmente. Prefiero los libros reales. Mucha gente. ¿Sabes la razón? Porque si usas esto para arreglar una mesa tambalares. No ocultas un arma en una tableta. Lo siento, sigue leyendo. Gracias. Oh, por Dios. ¿Estás bien? No respiro. No te espantes. Gracias. ¿Quieres traerme un vaso con agua, por favor? Y a mí un martini.
Bueno, ya estoy lista para irme. ¿Necesitas algo antes? La verdad, si no te importa, yo creo Solo que... lo dije por platicar, Sipi. Hola. Hola, ¿cómo te fue? Genial. Es más, conocí a una chica. Ah, claro que sí. Te odio, pero me odio más a mí. Esta chica es muy interesante. Se llama Rose. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Rose? ¿Rose la loca? No está loca. Tú sabes que los apodos son crueles. ¿Te gustaría que alguien te llamara el viejo Alan, o el perdedor Alan, o el tacaño Alan? Ya lo llaman así. ¿Rose te dijo que acechaba a mi hermano? La verdad me dijo todo. Ya sabes que estaba enamorada de él, y entiendo, cuando te enamoras de alguien, el amor te obliga a hacer locuras. No, la locura te obliga a hacer locura. Todos tenemos esqueletos en nuestro armario. Ah, sí, pero en su caso, tal... Es que me dijo que harías esto. Ah, por supuesto que lo dijo. Es taimada y engañosa. Es probable que esté oyéndonos ahora. Hola, Rose, ¿cómo estás? Alan, cálmate. Sostuve una conversación con la mujer. No voy a desposarla. Ni siquiera sé si voy a verla otra vez. ¿Lo harás? Créeme, su rostro será lo último que veas antes de desmayarte con el cloro. ¿Rose? Ah, Walden, hola. Hola. Un minuto, ¿no estás acechándome, o sí? No, vengo aquí todos los días antes de ir a trabajar. Es como un ritual. ¿En serio? Es imposible imaginármelo. ¿Puedo sentarme? Adelante. ¿Cómo decirle no al hombre que me dio sus nueces? Le dije a Alan que nos conocimos. Ah, adivino. En algún punto dijo, tal vez esté oyéndonos ahora. Rose, ¿cómo estás? Como si estuvieras allí. Pero no fue así. ¿Y tiene algunas sospechas de ti? ¿Cree que tienes un plan? ¿Y tú sospechas de mí? Tengo más curiosidad que sospechas. ¿Tu plan incluye que vayamos a cenar? Cielos. No estoy segura de eso. ¿Por qué no? Vives en la ex casa de Charlie, está Alan. Es muy incómodo. Nada de eso tiene que ver con nosotros. Es cierto. Entonces, ¿cenamos juntos? De acuerdo. Por la cena. Salir con alguien normal será lindo. Hola, Alan. Rose, qué poca vergüenza de venir. Tanta como la que tú tienes al vivir aquí. Touché. Ah, la casa luce fantástica. Ah, no actúes como si nunca la hubieras visto. Ya sé lo que tramas. ¿En serio? ¿Y qué tramo? Bueno, no. Pero Walden es mi mejor amigo y no te dejaré lastimarlo. Y es muy afortunado en tener un amigo como tú, dado por lo que pasó. Oh, lo cual tú sabes porque has estado espiándonos. ¡Yo te acuso! No, lo sé porque él me lo dijo. Te tiene mucho aprecio, Alan. Al fin hiciste un amigo. No lo eches a perder. Eres un genio. Ya me confundiste. ¿Todo bien? Yo sí. No sé qué trame, pero acaba con el público diciendo ¡no hagas eso! Eres gracioso. Cree que urdí un perverso complot. ¿Buscas mi dinero? No, ese es Alan. ¿Estás planeando clonarme y postular a mi doble para presidente para poder ser la manipuladora de la nación? Acertaste. Mejor toma una muestra ahora. Ah, ya entiendo. Cabello, ADN. Oye, deja de preocuparte. ¿No deberías ir a otro lado? Pues a decir verdad, Lindsay y yo iremos al cine. Que se diviertan. No seas hipócrita. Cuídate, amigo. Él no es malo. Lo sé. ¿Te sirvo vino? Sí, sería excelente. Bueno. ¡Ajá! Olvidé mis llaves. ¿Y tu billetera? No debí comer tantas palomitas. Tendré gases toda la noche. Necesitarás más que un vientre hinchado para ponerle bozal a Don Piquito. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero tengo Un mal presentimiento sobre esto.
Golden. ¿Qué? Aguarda. No es como lo llaman en Ámsterdam. Hola, Jake. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy saliendo con Walden. Debí imaginarlo. ¿Qué tal te trata la milicia? ¿Quién te dijo? ¿Cómo supiste? Porque los he estado espiando. ¿Qué? Estoy jugando. Llevas uniforme, tontín. Ah, sí, claro. No te preocupes por la pista. Oye, un segundo. ¿Quién te dijo? Me voy. Le diré a tu papá que lo llamaste. Supe que estaba en la milicia. La brisa del Océano Pacífico soplaba con una suavidad inusual contra los grandes ventanales de la casa de la playa en Malibú. Dentro el silencio era interrumpido únicamente por el eco de los pensamientos de Walden Smith, un hombre que parecía tenerlo todo pero que en ese momento sentía un vacío profundo en el pecho. Las imágenes del pasado reciente se agolpaban en su mente como fragmentos de una película que se negaba a terminar. Recordó el momento exacto en que sus labios pronunciaron aquellas palabras cargadas de esperanza y nerviosismo, preguntando si ella querría hacerle el honor de convertirse en su esposa. Recordó el nombre completo que resonaba en el aire, Jay Tottingham Pierce Smith, y la dolorosa respuesta que siguió. No, perdón, no puedo. Esas palabras habían sido como un golpe seco en medio de una sinfonía. Walden se sentía como un toro herido, pero con una extraña necesidad de seguir adelante, de invertir sus energías en algo nuevo, en una vida que no dependiera de los errores cometidos anteriormente. Mientras tanto, Alan Harper, su eterno compañero de vivienda y experto en situaciones incómodas, intentaba mantener la compostura mientras ocultaba su billetera con una destreza casi profesional. Sido errores, se decía a sí mismo, y esta vez tenía la firme intención de pagar toda la cuenta, aunque su historial sugería lo contrario. Walden lo miró con una mezcla de cansancio y afecto, agradeciendo la distracción que Alan siempre representaba. El mundo exterior seguía girando. En algún lugar, se hablaba de que el mundo libre podría caer en manos de terroristas cibernéticos, pero en esa casa, la preocupación inmediata era si Justin se bañaría a tiempo. Si tu madre dice que es hora del baño, por favor báñate, le decían, mientras el pequeño se preparaba para su foto escolar, luciendo realmente bien con su atuendo impecable. Walden y Alan se preparaban para salir a cenar, buscando un refugio en la comida y la compañía tras un día agotador. Walden invitó a Alan a unirse, pero este último mencionó un burrito que ya estaba en el microondas, aunque finalmente la perspectiva de una cena real lo convenció de buscar su chaqueta. En el restaurante la atmósfera era cálida. Alan admitió que le alegraba haber venido, pues últimamente solo interactuaba con niños que conocía a través del Internet, una confesión que, al ser dicha en voz alta, sonaba un poco preocupante incluso para él. Walden, en un gesto de generosidad, aseguró que él se encargaría de la cuenta, lo que provocó una reacción emocional en Alan. «¿Estás de ojos humedecidos de su amigo?» «No, no son las alergias», respondió Alan, aunque ambos sabían que era el polvo acumulado en su billetera lo que causaba tal irritación. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando Zoe apareció en el lugar acompañada de su nuevo novio. Fue un momento duro para Walden, ver a la mujer que amaba con otro hombre tan pronto. Alan, intentando ser solidario, calificó la situación como algo cruel e inadmisible. El nuevo acompañante se presentó como Peter, un hombre que hablaba con una cortesía que a Alan le resultó irritante, llevándolo a comentar sarcásticamente sobre invitarlo a un té. La tensión era palpable. Alan, incapaz de contenerse, recordó cómo ella había arruinado la vida de su mejor amigo y, en un arrebato de lealtad mal dirigida, la llamó maldita bruja antes de instar a Walden a caminar y alejarse de allí. A pesar del encuentro, Walden se sorprendió a sí mismo sintiéndose tranquilo. Pensó que verla sería el fin del mundo, pero su corazón, aunque acelerado al principio, ya estaba bajo control. Se sentía listo para seguir adelante, un paso que Alan todavía no parecía comprender del todo. Lindsay, la novia de Alan, intentó ayudar ofreciendo presentarle a Walden a sus múltiples amigas que morirían por salir con un hombre como él. Walden, algo escéptico pero había morenas, inteligentes, graciosas y sobre todo,
alguien que no lo abandonara por otro sujeto. Las citas que siguieron fueron una serie de eventos cómicos y desastrosos. Primero fue Jennifer, una instructora de pilates con una obsesión por las redes sociales y las fotos con leyendas graciosas. Luego vino Donna, una mujer que estaba en medio de una limpieza profunda y no había ingerido sólidos en 15 días, alegando que esto eliminaba todas las toxinas, incluso recordando haber encontrado una cabeza de muñeca Barbie que se tragó en 5º grado. Walden, cada vez más desanimado, se encontró con otra mujer que solo veía en él los $1.400 millones que había ganado al vender su compañía, calculando mentalmente pensiones alimenticias de $75.000 al mes antes incluso de la primera entrada. Finalmente Walden decidió que necesitaba estar solo. Le dijo a Alan que no quería más citas, que estaba cansado de interesadas, lloronas y desgraciadas. Quería un tiempo para encontrarse a sí mismo y esperar a que la persona indicada llegara de forma natural. Fue entonces cuando, sentado solo en un bar con una cerveza y un plato de nueces, conoció a Rose. Ella se presentó con una sencillez que lo cautivó de inmediato. Rose parecía saber quién era él, pero no de la manera superficial de las otras mujeres. La loca entró en pánico. Intentó advertirle sobre su pasado acechando a su hermano Charlie, pero Walden, en su deseo de ver lo mejor en las personas, defendió que el amor a veces obliga a hacer locuras. Rose, por su parte, demostró ser una mujer astuta y encantadora, ganándose la curiosidad de Walden a pesar de las advertencias de Alan sobre esqueletos reales en el armario. La relación entre Walden y Rose comenzó a desarrollarse en un ambiente de misterio y humor. Alan seguía convencido de que Rose tenía un plan perverso para clonar a Walden o quedarse con su dinero, pero ella simplemente se reía de sus acusaciones, señalando que Alan era quien realmente buscaba el dinero de Walden. La situación llegó a su punto máximo cuando Alan, convencido de que algo malo estaba pasando, irrumpió en la habitación de Walden solo para descubrir que él y Rose estaban pasando un momento íntimo y agradable. En medio de todo este caos emocional y situaciones hilarantes, apareció Jake, el hijo de Alan, luciendo su uniforme de la milicia. Su llegada trajo un aire de frescura y realidad a la casa. Jake, con su habitual confusión, preguntó cómo Rose sabía que él estaba en la milicia, a lo que ella respondió bromeando que los había estado espiando. La vida en la casa de la playa continuaba siendo un torbellino de emociones, pero entre las risas y los malentendidos felicidad no siempre es recto, y que a veces las personas más inesperadas son las que nos enseñan las lecciones más valiosas sobre el amor y la amistad. La historia cerraba con una nota de esperanza, con Walden mirando hacia el horizonte, listo para lo que el futuro, por muy loco que pareciera, tuviera preparado para él y su peculiar familia extendida. El sol de California se filtraba con una generosidad dorada a través de los amplios ventanales de la mansión en la playa de Malibú. Walden Smith, un hombre cuya fortuna solo era superada por la complejidad de su vida sentimental, se encontraba en un momento de profunda transición. El eco de las olas del Océano Pacífico parecía susurrar nombres del pasado, especialmente el de Zoe, la mujer que había marcado un antes y un después en su corazón. En aquel escenario de lujo y soledad, Walden intentaba redescubrir quién era después de que su propuesta de matrimonio a la señora Tottingham Pierce Smith fuera rechazada con un rotundo y doloroso no. No era simplemente un rechazo amoroso. Era el desmoronamiento de un futuro planeado con meticulosidad. A su lado, como una constante inamovible y a veces exasperante, estaba Alan Harper. Alan, un hombre que había perfeccionado el arte de vivir a expensas de los demás, se encontraba una vez más en una situación donde su billetera parecía estar sellada por un aván para salir. Alan insistía en que las 2 últimas veces que olvidó pagar fueron simples errores del destino. Prometía, con una mano en el pecho y la otra buscando una excusa, que esta vez él se encargaría de la cuenta. Sin embargo, la realidad era que Alan guardaba su billetera en los lugares más recónditos para evitar el doloroso acto de sacar un billete. La vida continuaba su curso y los desafíos domésticos no se hacían esperar. Alan, en su papel de padre preocupado, intentaba convencer a su hijo Jake de que era hora del baño. Pero Jake, absorto en su mundo de videojuegos y realidades virtuales, respondía con la lógica de un adolescente moderno. Según él, mientras se bañaba, el mundo libre podría caer en manos de terroristas cibernéticos. Era una batalla de voluntades donde la higiene competía con la seguridad global imaginaria. Walden, observando la escena con una mezcla de diversión y resignación,
se preparaba para una cena que prometía ser un escape, sin saber que el destino le tenía preparada una sorpresa en el restaurante. Al llegar al establecimiento, la atmósfera era elegante y acogedora. Walden se sentía generoso, pero Alan, fiel a su naturaleza, se palpaba los bolsillos con una expresión de fingida sorpresa al notar que su billetera estaba en la chaqueta que había dejado en casa. La cena transcurrió. El aire pareció congelarse. Allí, a unas pocas mesas de distancia, estaba Zoe. No estaba sola. La acompañaba su nuevo novio, un hombre llamado Peter que emanaba una cortesía británica casi perfecta. El encuentro fue inevitable. Walden, tratando de mantener la compostura de un hombre que ha superado el pasado, se acercó a saludar. El dolor punzante en su pecho contrastaba con su sonrisa diplomática. Peter resultó ser un caballero que incluso ofrecía invitar a un té, lo que hacía la situación aún más incómoda para Walden. Alan, por su parte, no pudo contener su indignación y, en un acto de lealtad mal entendida, confrontó a Zoe llamándola con adjetivos que solo un amigo herido podría pronunciar en voz alta antes de ser arrastrado lejos de la mesa. A pesar del trago amargo, Walden sintió una extraña paz después del encuentro. Le confesó a Alan que verla no fue el fin del mundo como había temido. Se sentía listo para seguir adelante, para abrir su corazón a nuevas posibilidades. Lindsay, la novia de Alan, decidió tomar cartas en el asunto y ofreció presentarle a sus amigas. Según ella, había cientos de mujeres que morirían por salir con un hombre como Walden. Walden, con una honestidad refrescante, admitió que no tenía un tipo específico, aunque tenía que importar si eran morenas, pelirrojas o rubias. Eso sí, tenía una regla inquebrantable, nada de botas peludas con minifaldas, una combinación que consideraba una indecisión climática imperdonable. Las citas que siguieron fueron una colección de situaciones surrealistas que pusieron a prueba la paciencia de Walden. Primero fue Jennifer, una instructora de pilates con una obsesión enfermiza por las redes sociales. Cada momento de la cena debía ser documentado, fotografiado y subido al muro digital con caritas sonrientes y comentarios sobre el fortalecimiento del vientre. Para ella, la realidad no existía si no estaba filtrada por una aplicación de teléfono. Luego vino Donna, una mujer que practicaba una limpieza profunda del cuerpo. Durante la cena, mientras Walden intentaba disfrutar de un plato sólido, ella explicaba con lujo de detalles que no había comido nada sólido en 15 días. Su dieta consistía en eliminar toxinas y, para asombro de Walden, mencionó que incluso inyectaba hormonas de orina de embarazadas para perder peso. La conversación llegó a un punto culminante de extrañeza cuando Donna afirmó haber encontrado una cabeza de muñeca Barbie en su sistema, una reliquia de su infancia que finalmente había sido expulsada. Walden, cuya capacidad de asombro estaba llegando a su límite, decidió que el mundo de las citas modernas. De regreso en la seguridad de su hogar, Walden se sentía derrotado. Le explicó a Alan que no quería más citas organizadas. Se sentía como si estuviera saltando de una relación a otra sin darse un tiempo para estar solo. Desde su madre hasta Bridget, luego Zoe y ahora un desfile de mujeres interesadas o excéntricas. Quería encontrar a la indicada, pero quería que ocurriera de forma natural. Alan, tratando de ser profundo, le preguntó cómo sabría quién era la indicada. Walden solo pudo suspirar, recordando que a veces el amor simplemente llega y te dice que eres el único, incluso si es por falta de otras opciones. Una noche, decidido a disfrutar de su propia compañía, Walden fue a un bar tranquilo. Allí, sentado frente a un libro real, lejos de las tabletas y las distracciones digitales, conoció a Rose. Rose era diferente. Tenía una forma de hablar directa y una chispa de locura en los ojos que resultaba extrañamente atractiva. Compartieron nueces de bar y una conversación que fluyó sin el peso de las expectativas. Walden se sintió escuchado, aunque Rose parecía saber mucho más sobre él de lo que una desconocida debería saber. Cuando Walden le contó a Alan sobre Rose, la reacción de su amigo fue de puro terror. Alan la describió como Charlie durante años. Le advirtió sobre complots perversos, esqueletos en el armario y una vigilancia constante. Pero Walden, cansado de los prejuicios y atraído por la vulnerabilidad y el ingenio de Rose, decidió darle una oportunidad. Para él, todos tenían esqueletos en el armario, y el amor a veces obligaba a las personas a hacer cosas inusuales. La relación con Rose comenzó a desarrollarse en un terreno de juego mental constante.
Ella admitía seguirlo, pero lo presentaba como un ritual diario o una coincidencia del destino. Walden, lejos de asustarse, encontraba curiosidad en su comportamiento. Rose era inteligente, graciosa y, sobre todo, no lo juzgaba por su dinero. Ella ya sabía que él era rico, pero parecía más interesada en su esencia que en su cuenta bancaria. Un día, Rose visitó la casa de Malibú. La tensión entre ella y Alan era palpable. Alan la acusaba de espiar y de tramar algo oscuro, mientras Rose se defendía con una agudeza verbal que dejaba a Alan sin palabras. Walden intentaba mediar, disfrutando del caos que Rose traía a su vida perfectamente ordenada. Ella bromeaba sobre clonarlo para postular a su doble a la presidencia, una idea tan absurda que Walden no pudo evitar reír. En medio de estos dramas románticos, Jake, que se había unido a la milicia, apareció con su uniforme, luciendo más maduro pero manteniendo su esencia despistada. Rose, con su red de información siempre activa, ya sabía sobre la carrera militar de Jake, lo que dejó al joven soldado preguntándose cómo era posible que una desconocida supiera tanto sobre sus desafíos en la pista de obstáculos. La historia de Walden, Alan y Rose en la casa de la playa continuaba escribiéndose con capítulos de humor y aprendizaje. Walden descubrió que a veces lo que uno necesita no es una relación perfecta y lógica, sino a alguien que entienda sus propias locuras. Alan, a pesar de sus miedos, seguía siendo el ancla de una casa que nunca estaba en silencio. Y Jake, entre desfiles y uniformes, empezaba a encontrar su propio camino en el mundo. Al final, en aquel rincón de Malibú, la vida no se trataba de evitar los problemas, sino de aprender a reírse de ellos mientras el sol se ocultaba una vez más sobre el horizonte del mar. La brisa salada de Malibú golpeaba los grandes ventanales de la mansión, pero para Walden Smith, el aire se sentía pesado, cargado con el aroma de los recuerdos que se negaban a marchecer. No mucho tiempo atrás, se había encontrado de rodillas, con el corazón latiendo con una fuerza que creía haber olvidado, sosteniendo un anillo que simbolizaba todas sus esperanzas. El nombre completo, Jay Tottingham Pierce Smith, en un intento por ofrecer una vida compartida a Zoe. Sin embargo, la respuesta no fue el sí que él anhelaba, sino un silencio roto por la confesión de que existía otro hombre en su vida. Aquel rechazo lo había dejado sintiéndose como un toro herido, pero un toro que, a pesar de las estocadas, sentía una extraña e impulsiva necesidad de invertir, de seguir adelante, de no dejar que la oscuridad lo consumiera. Mientras tanto, en la misma casa, la realidad de Alan Harper era mucho más mundana y terrenal. Su vida giraba en torno a pequeñas victorias y grandes evasiones. Alan se encontraba revisando sus pertenencias cuando la voz de Walden lo sacó de sus pensamientos. Walden, con una generosidad que a veces rayaba en la ingenuidad, le preguntó a Alan si llevaba su billetera. Las dos últimas salidas habían sido un desastre logístico y financiero para Alan, o al menos esa era la excusa que él solía esgrimir. Pero esa noche era diferente. Alan, con un aire de dignidad renovada, aseguró que los incidentes anteriores habían sido errores involuntarios y que tenía toda la intención de pagar la cuenta completa. Justin, presente en la escena, observaba con esa mezcla de curiosidad y cinismo que solo los jóvenes poseen. La vida continuaba con sus rutinas domésticas. Recordatorios de que el mundo libre podría caer en manos de terroristas cibernéticos si las órdenes maternas no se cumplían, mientras los francotiradores imaginarios de la infancia se preparaban para la foto escolar. Era un microcosmos de caos controlado. Walden, agradecido por la compañía, invitó a Alan a cenar fuera. Alan aceptó, no sin antes asegurar que su propia billetera estaba a buen recaudo en el bolsillo de su chaqueta, puesta allí estratégicamente para no ser olvidada. El restaurante era un lugar acogedor, un refugio de luces tenues donde Walden esperaba encontrar un poco de paz. Confesó que le alegraba haber salido de casa, pues últimamente su único contacto social había sido con niños desconocidos a través de Internet en juegos virtuales. Al decirlo en voz alta, la tristeza de su soledad se hizo evidente y la cena se convirtió en un acto de redención. Walden insistió en invitar, pero Alan, fiel a su nueva promesa, se preparó para pagar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. De repente el rostro de Alan se transformó. Las alergias, o quizás el polvo acumulado en una billetera que rara vez veía la luz del sol, le provocaron un lagrimeo sospechoso. Pero la verdadera razón de su malestar apareció caminando por la puerta, era Zoe, acompañada de su nuevo novio. Walden intentó mantener la compostura,
aunque su corazón se aceleró como un motor fuera de control. Se presentaron. El hombre se llamaba Peter. Peter era el epítome de la cortesía británica, hablando de invitar a un té, lo cual solo aumentaba la incomodidad de la situación. Alan, incapaz de contener su lealtad herida hacia su amigo, no pudo evitar soltar un comentario mordaz, acusando a la mujer de arruinar la vida de su mejor amigo y llamándola con adjetivos que el aire del restaurante apenas pudo amortiguar. A pesar del caos emocional, Walden logró controlar sus latidos. Pensó que verla sería el fin de su mundo, pero descubrió, para su propia sorpresa, que se sentía extrañamente tranquilo. Estaba listo para seguir adelante, para cerrar ese capítulo de dolor y abrir uno nuevo, aunque Alan pareciera tener todavía muchos problemas no resueltos burbujeando bajo la superficie. Días después, la vida intentó empujar a Walden de vuelta al ruedo del romance. Lindsay, con la mejor de las intenciones, le aseguró que tenía cientos de amigas que estarían encantadas de salir con un hombre como él. Walden, confundido sobre sus propios gustos, admitió que no tenía un tipo definido. Le gustaban las morenas, pero se había casado con una pelirroja y salido con rubias. Lo que realmente, sobre todo, alguien que no lo abandonara por el primer sujeto que pasara por la calle. La primera candidata fue Donna. La cita comenzó con una revelación desconcertante: Donna no comería nada. Llevaba 15 días en una limpieza profunda, alimentándose únicamente de líquidos para eliminar toxinas e impurezas. El nivel de detalle sobre lo que salía de su cuerpo, incluyendo una anécdota sobre una cabeza de muñeca Barbie tragada en el 5º grado, fue suficiente para quitarle el apetito a cualquiera. Walden escuchaba con una mezcla de horror y fascinación mientras ella mencionaba inyecciones de orina de mujeres embarazadas para perder peso. Era una muestra clara de que el mercado de las citas estaba lleno de trampas inesperadas. Luego vino Jennifer, la instructora de pilates. Ella era diferente, pero no necesariamente mejor. Jennifer parecía más interesada en la cuenta bancaria de Walden que en su personalidad. Había hecho su tarea, mencionando los $1.400 millones que Walden había ganado al vender su compañía. Incluso había calculado la pensión alimenticia potencial en $75.000 al mes. Walden, sintiéndose más como una inversión financiera que como un ser humano, bromeó sobre hacerse una vasectomía ante la idea de tener un criadero de hijos con alguien que apenas conocía. Interesadas o excéntricas, Walden decidió que lo mejor era estar solo. Le confesó a Alan que su historial de saltar de una relación a otra, desde su madre hasta Bridget y luego a Zoe, lo había dejado exhausto. Quería tiempo para encontrarse a sí mismo, confiando en que si la persona indicada llegaba, él sabría reconocerla. Alan, en un momento de inusual sabiduría, recordó cómo supo que Lindsay era la única. Ella simplemente le había dicho que él era su única opción restante. Una noche, buscando refugio en la barra de un bar solitario, Walden conoció a una mujer llamada Rose. No fue un encuentro planeado, sino un choque fortuito de soledades. Rose era diferente. Prefería los libros de papel reales a las tabletas digitales, argumentando que una tableta no servía para nivelar una mesa coja. Había una ligereza en ella, una chispa de locura que Walden encontró refrescante en comparación con la rigidez de sus citas anteriores. Se sintió atraído por su honestidad brutal y su aire misterioso. Sin embargo, cuando Walden le contó a Alan sobre su nuevo interés, la reacción fue de puro pánico. Alan conocía a Rose. La llamaba Rose la loca. Le advirtió a Walden sobre su pasado acechando a su hermano fallecido, sugiriendo que ella era una maestra de leyes en ese mismo instante. Walden, cansado de las advertencias de Alan, decidió confiar en su instinto. Rose le había confesado que el amor a veces obliga a las personas a hacer locuras, y Walden, que había cruzado océanos de tristeza por amor, podía entender ese sentimiento. A pesar de las sospechas de Alan de que Rose tenía un plan perverso para quedarse con el dinero de Walden o incluso clonarlo para fines políticos, Walden siguió adelante. Rose se presentó en la mansión con una confianza que desarmaba cualquier sospecha. Se enfrentó a Alan con ingenio, recordándole que vivir en una casa ajena también requería cierta falta de vergüenza. La tensión en el aire era palpable, pero Walden estaba decidido a ver a dónde lo llevaba ese nuevo camino. La noche terminó con una mezcla de sorpresa y revelación. Alan y Lindsay se fueron al cine, dejando a Walden y Rose solos.
Pero el silencio de la casa se vio interrumpido por la aparición inesperada de Jake, quien regresaba de la milicia luciendo su uniforme con orgullo. Rose, con esa omnisciencia que la caracterizaba, ya sabía que Jake estaba en el ejército porque, según ella, los había estado espiando, aunque luego lo descartó como una broma. Jake, confundido por la presencia de Rose y las dinámicas extrañas de la casa, se retiró a su habitación. Rodeado de personas que formaban una familia improvisada y disfuncional, pero que al fin y al cabo era su familia. Había aprendido que el amor no siempre sigue un guión perfecto y que, a veces, las personas más inesperadas son las que nos ayudan a encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. La vida en Malibú continuaba, con sus mareas altas y bajas, pero Walden Smith finalmente sentía que ya no estaba navegando solo. En la luminosa y a veces melancólica costa de Malibú, la vida parecía transcurrir entre el murmullo de las olas y los ecos de historias pasadas que aún resonaban en las paredes de una gran casa de playa. Esta es la crónica de un tiempo de cambios, de encuentros inesperados y de la búsqueda constante de la felicidad en medio del caos cotidiano. Todo comenzó cuando los recuerdos de lo que fue se entrelazaron con las promesas de lo que podría ser, en una serie de eventos que marcaron a 2 hombres y medio en su camino por la vida. Walden, un hombre cuya fortuna solo era superada por la magnitud de su desolación romántica, se encontraba en una encrucijada del corazón. Recordaba con una claridad dolorosa aquel momento en que sus labios pronunciaron palabras cargadas de esperanza, ofreciendo su vida entera a una mujer. Soy Jai, solía presentarse con una mezcla de timidez y confianza, pero el nombre completo que resonaba en sus sueños era Totigan Pierce Smith, sí que tanto anhelaba. No, perdón, no puedo, fueron las palabras que rompieron su mundo en 1000 pedazos. Él solo quería una respuesta, un cierre, pero el destino tenía otros planes. Había otro hombre en la vida de ella, y Walden se sentía como un toro herido en medio de una plaza vacía, con una necesidad imperiosa de invertir su energía y su tiempo en algo que no fuera el vacío de su habitación. Mientras tanto, en la misma casa, Alan luchaba con sus propias batallas, mucho más terrenales y financieras. La pregunta de si traía su billetera era una constante que flotaba en el aire como una broma pesada. Alan insistía en que las 2 últimas veces fueron errores fortuitos y que esta vez pensaba pagar toda la cuenta. Era una promesa que sonaba tan genial como improbable para los oídos de su amigo Justin. La vida familiar también reclamaba su espacio. Si una madre decía que era hora del baño, un hijo debía obedecer, incluso si en su mente el mundo libre estaba a punto de caer en manos de terroristas cibernéticos. El joven francotirador de la casa debía prepararse para la foto escolar, luciendo muy bien ante los ojos orgullosos de quienes lo rodeaban. Los planes de cena se multiplicaban, y aunque algunos preferían quedarse con un burrito en el microondas, la invitación a salir siempre estaba presente. Su billetera en el sofá, pero la recuperó justo a tiempo, asegurando que la puso ahí precisamente para no olvidarla. Al llegar al restaurante, Walden sintió una chispa de alegría. Después de pasar tanto tiempo jugando con niños desconocidos en el Internet, estar en el mundo real era un alivio necesario. Al decirlo en voz alta, se dio cuenta de lo mucho que necesitaba ese contacto humano. Alan, en un arranque de generosidad poco común, se ofreció a invitar. Walden, sorprendido, aceptó, aunque Alan parecía estar al borde de las lágrimas. No era tristeza, aseguraba él, sino simples alergias provocadas por el polvo acumulado en una billetera que rara vez veía la luz del sol. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por una visión que heló la sangre de Walden. Allí estaba Zoe, su antiguo amor, acompañada de su nuevo novio. Fue un momento duro, una prueba de fuego para su resiliencia. Alan, tratando de ser un apoyo, sugirió terminar con el encuentro de una vez por todas. Walden, armándose de valor, se acercó para saludar. Fue entonces cuando conoció a Lizzie y a Peter. La situación era increíblemente incómoda, especialmente cuando Peter resultó ser un hombre refinado al que daban ganas de invitar a un té. La tensión aumentó cuando los dos afloraron. Alan no pudo contenerse y calificó lo sucedido como cruel e inadmisible, llamando a la situación una verdadera pesadilla. A pesar del choque emocional, Walden intentó mantener la compostura. Aunque su corazón se aceleró, logró controlarlo. Pensó que verla sería el fin del mundo, pero para su sorpresa se sintió tranquilo. Alan reconoció que Walden era mejor hombre que él, admitiendo que todavía tenía problemas no resueltos que lo atormentaban.
Decidido a seguir adelante, Walden recibió una propuesta alentadora. Había cientos de mujeres que morirían por salir con él. No importaba el tipo de cabello, ya fueran morenas, pelirrojas o rubias, lo importante era la conexión. Walden buscaba a alguien con cerebro, graciosa y sobre todo, que no lo abandonara por otro sujeto. Tenía reglas claras, como evitar a las mujeres que usaban botas peludas con minifaldas, una combinación que siempre le pareció una indecisión climática absurda. En su búsqueda, Walden conoció a Jennifer, una instructora de pilates con una energía desbordante. Ella estaba ayudando a Lindsay a ponerse en forma, fortaleciendo el vientre y compartiendo fotos en redes sociales con caritas sonrientes. El mundo digital se entrelazaba con el real a través de vídeos de gatos con corbata de moño, único lenguaje universal que todos entendían. Luego apareció Donna, una mujer que estaba en medio de una limpieza profunda de toxinas y no había comido sólidos en 15 días. Su dieta consistía en líquidos y anécdotas extrañas sobre objetos ingeridos en su infancia, como una cabeza de muñeca Barbie. Incluso mencionaba inyectarse hormonas de dudosa procedencia para no ser gorda jamás. Walden, asombrado por la excentricidad, empezó a cuestionar sus propias decisiones. Las citas continuaron con mujeres que parecían más interesadas en su fortuna de $1.400 millones que en su personalidad. Una de ellas incluso había hecho su tarea, calculando pagos de pensión de $75.000 al mes y soñando con tener un criadero de hijos. Walden, abrumado, empezó a considerar la idea de una vasectomía como medida de protección. Frustrado por los encuentros fallidos con mujeres que afirmaban haber sido exploradas por extraterrestres usando pollos de juguete, Walden decidió que quería estar solo un tiempo. No quería pasar de una relación a otra con personas interesadas o famélicas de atención. Quería esperar a que la indicada llegara por sí sola, aunque Alan insistía en que él supo que Lindsay era la única simplemente porque ella le dijo que él era su única opción disponible. Una noche, mientras Walden estaba, conoció a una mujer llamada Rose. Ella era diferente, prefería los libros reales a las tabletas electrónicas, y tenía una forma de hablar que cautivó a Walden de inmediato. Rose sabía quién era él porque la cantinera lo había saludado por su nombre, lo cual eliminaba cualquier misterio inicial. Cuando Walden le contó a Alan sobre Rose, la reacción fue de puro terror. Alan la describió como Rose la loca, recordándole que ella solía acechar a su hermano fallecido. Sin embargo, Walden defendió la idea de que el amor a veces obliga a las personas a hacer locuras. Alan estaba convencido de que Rose era taimada y engañosa, y que probablemente los estaba espiando en ese mismo momento. A pesar de las advertencias, Walden volvió a encontrarse con Rose. Ella le aseguró que no lo estaba acechando, sino que ir a ese lugar era parte de su ritual diario antes de trabajar. La curiosidad de Walden superó sus sospechas y terminaron cenando juntos. Rose bromeaba sobre los perversos complots que Alan imaginaba, como planes para clonar a Walden o postular a un doble para la presidencia. La tensión entre Alan y Rose era palpable. Alan se sentía como un guardián de la seguridad de su amigo, mientras que Rose se burlaba de la hipocresía de Alan por vivir en una casa que no era suya. Se sentía extrañamente atraído por la normalidad aparente de Rose, o al menos por la emoción que ella traía a su vida. La historia dio un giro inesperado cuando Alan, intentando interrumpir lo que él creía que era una situación peligrosa, irrumpió en la habitación de Walden solo para encontrarse con una escena de pasión que no esperaba. Walden le gritó que se marchara, afirmando que estaba teniendo el mejor sexo de su vida. En el pasillo, Alan se encontró con Jake, quien regresaba de su entrenamiento militar. Jake, luciendo su uniforme con orgullo, estaba saliendo con una chica llamada Golden. Alan, sorprendido, le preguntó cómo Rose sabía tanto sobre la vida de ellos. Ella simplemente respondió que los había estado espiando, aunque luego aclaró que solo estaba jugando. Le dio ánimos a Jake para su pista de obstáculos en la milicia, asegurándole que subir la cuerda sería pan comido. Al final, en medio de risas y confusiones, la vida en la casa de Malibú seguía su curso, recordándoles a todos que sin importar cuán extraña fuera la gente que los rodeaba, siempre habría una historia que contar y un nuevo día para intentar ser feliz. En el corazón de Malibú, donde las olas del Océano Pacífico rompen con una cadencia eterna contra la arena dorada, la vida de Walden Smith parecía haber llegado a un punto de inflexión absoluto. Todo desvaneció en el aire salino, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y corazones rotos.
Walden, un hombre que había construido imperios tecnológicos a partir de sueños y códigos, se encontraba ahora navegando por las turbulentas aguas del rechazo. El recuerdo de su intento fallido de compromiso con Zoe seguía fresco en su mente, como una herida que se resistía a cerrar a pesar de su inmensa fortuna y su buen corazón. Alan Harper, por otro lado, continuaba siendo la constante en la casa de la playa. Su habilidad para evitar pagar cualquier cuenta era casi tan legendaria como su capacidad para sobrevivir en situaciones donde otros habrían claudicado. En una tarde que parecía ser ordinaria, la conversación giró en torno a las responsabilidades más básicas y las deudas emocionales. Alan, con su habitual retórica para justificar su falta de recursos, intentó asegurar que esta vez las cosas serían diferentes. Las 2 últimas veces habían sido errores, según él, y tenía toda la intención de cubrir la cuenta de la cena. Walden lo miraba con una mezcla de escepticismo y afecto fraternal, sabiendo que la billetera de Alan era el objeto más difícil de encontrar en todo el hemisferio occidental. Mientras tanto, en un rincón diferente de la realidad, Jake se enfrentaba a sus propios desafíos. El mundo libre, según se decía, podía caer en manos de terroristas. La disciplina de la vida militar comenzaba a filtrarse en su existencia, aunque su mente todavía divagaba entre los videojuegos y la sencillez de un burrito calentado en el microondas. La interacción entre la familia era un mosaico de pequeñas preocupaciones y grandes ausencias. La noche de la cena llegó con una promesa de normalidad, pero el destino tenía otros planes. Walden y Alan se preparaban para salir, intentando dejar atrás el polvo de la rutina. Walden, siempre generoso, se ofreció a encargarse de los gastos, lo que provocó un suspiro de alivio en Alan, quien convenientemente había olvidado su billetera en el bolsillo de otra chaqueta o en algún rincón inaccesible de su mente. Al llegar al restaurante, la atmósfera estaba cargada de una extraña electricidad. No pasó mucho tiempo antes de que el pasado de Walden se materializara frente a sus ojos en la forma de Zoe y su nuevo novio, Peter. Ver a Zoe con otro hombre fue como recibir un impacto directo en el centro del pecho. Peter parecía ser todo lo que Walden temía, un hombre refinado, quizás un poco presuntuoso, que saludaba con un placer que a Walden le resultaba casi insultante. Alan, siempre listo para defender a su amigo con una lealtad a veces mal dirigida, no pudo contener su indignación. Para Alan, lo que Zoe había hecho era una traición. Impresión en la mesa era palpable, una mezcla de cortesía forzada y resentimiento latente. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, Walden experimentó algo inesperado. Su corazón se aceleró, pero logró controlarlo. Pensó que verla con otro sería el fin de su mundo, pero se descubrió a sí mismo sintiéndose extrañamente tranquilo. Era el inicio de un proceso de sanación, una aceptación de que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser. Alan, sumido en sus propios problemas no resueltos, miraba con asombro la madurez de su amigo. Walden estaba listo para seguir adelante, para explorar lo que el mundo tenía para ofrecer más allá de los muros que él mismo había construido. Lindsay, siempre dispuesta a ayudar, sugirió que Walden necesitaba conocer gente nueva. Tenía cientos de amigas que, según ella, estarían encantadas de salir con un hombre como él. Walden, aunque escéptico, decidió darle una oportunidad al destino. No buscaba un tipo específico, pues su historial incluía morenas, pelirrojas y rubias. Su única petición era encontrar a alguien con cerebro, con sentido del humor y, sobre todo, alguien que no lo abandonara por el primer sujeto que pasara por delante. Las citas que siguieron fueron una galería de lo absurdo y lo bizarro. Primero llegó Jennifer, la instructora de a las redes sociales y a fortalecer el vientre. Cada momento debía ser capturado en una fotografía y subido a un muro virtual para recibir la aprobación de extraños. Walden se sentía como un accesorio en una producción cinematográfica de la que no quería formar parte. Luego apareció Donna, una mujer que llevaba 15 días sin ingerir alimentos sólidos como parte de una limpieza profunda de toxinas. La conversación se volvió surrealista cuando ella empezó a hablar de las hormonas de mujeres embarazadas que se inyectaba para perder peso. Walden escuchaba con incredulidad las historias sobre objetos extraños encontrados durante el proceso de desintoxicación y las teorías sobre por qué nunca sería gorda. La ironía de la situación no se le escapaba. Un hombre con $1.400 millones en el banco estaba sentado frente a una mujer que prefería la orina a una buena cena. Tras una serie de encuentros desastrosos que incluían historias de extraterrestres y comportamientos erráticos, Walden comenzó a cuestionar si realmente estaba listo para volver al ruedo.
Se sentía cansado de las interesadas, de las personas famélicas de atención y de las situaciones que rozaban la locura. Le confesó a Alan que prefería estar solo un tiempo, esperando que si la persona indicada llegaba, él fuera capaz de reconocerla. Fue entonces cuando el azar intervino en un bar cuando se encontró con Rose. Ella era diferente, con una mezcla de misterio y una franqueza que Walden encontró refrescante. Rose no necesitaba presentaciones pomposas, ella ya sabía quién era él. La conversación fluyó de manera natural, lejos de las pretensiones de sus citas anteriores. Rose prefería los libros reales a las tabletas electrónicas y tenía una forma de ver el mundo que era a la vez extraña y cautivadora. Alan, al enterarse de que Walden estaba viendo a Rose, entró en un estado de pánico absoluto. Para él, Rose era sinónimo de peligro, una mujer que había acechado a su hermano Charlie durante años. Intentó advertir a Walden con historias de planes perversos y comportamientos obsesivos, pero Walden veía algo más en ella. Veía a una mujer que, a pesar de su reputación, ofrecía una compañía que no pedía nada a cambio más que una conversación honesta. La relación entre Walden y Rose comenzó a desarrollarse bajo la sombra de las sospechas de Alan. Rose, con una inteligencia afilada, se divertía desafiando las percepciones de Alan, recordándole que él también tenía sus propias sombras al vivir de la generosidad de otros. Walden se encontraba atrapado en medio de una guerra de ingenio, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía intrigado. En una de esas Max. Alan estaba convencido de que Rose tramaba algo oscuro, mientras que Walden simplemente disfrutaba de la presencia de alguien que lo hacía reír. La aparición de Jake, ahora vestido con su uniforme militar, añadió otra capa de complejidad a la dinámica familiar. Rose parecía saber cosas sobre Jake que nadie más sabía, alegando que lo había estado espiando, aunque luego lo descartó como una broma. La historia de estos hombres, unidos por la necesidad y el afecto, continuaba evolucionando. Walden buscaba la felicidad en los lugares menos esperados, mientras Alan luchaba por mantener el control sobre un mundo que siempre parecía escapársele de las manos. Entre risas, malentendidos y momentos de profunda humanidad, la vida en Malibú seguía su curso, recordándoles a todos que al final del día, lo que realmente importa es tener a alguien con quien compartir el viaje, sin importar cuán extraño o caótico sea ese camino. Walden aprendió que no se trata de la cantidad de citas o de la perfección de la pareja, sino de la conexión genuina que surge cuando dejas de buscar y empiezas a vivir. Rose, con todas sus excentricidades, representaba una posibilidad de algo nuevo, un recordatorio de que el amor y la amistad pueden presentarse en las formas más inusuales. Y Alan, a pesar de sus miedos y su tacañería, seguía siendo el ancla que mantenía, con todas sus fallas y virtudes. Así, bajo el cielo estrellado de California, la casa de la playa permanecía como un faro de historias entrelazadas, donde cada día traía una nueva lección sobre la paciencia, el perdón y la búsqueda incesante de un lugar al que llamar hogar. El camino de Walden hacia la plenitud apenas estaba comenzando, y aunque el futuro era incierto, estaba listo para enfrentarlo con el corazón abierto y la mente dispuesta a dejarse sorprender por la magia de lo inesperado.